Bueno, entonces ahora vamos a ver la obtención del coeficiente de transferencia de masa. Y aquí lo que nos dice el libro de Lobo es que hay tres métodos para la obtención del coeficiente de transferencia de masa, K. Uno es mediante subdelegación teórica. A partir de la teoría. De la teoría. De la teoría de la capa límite, que es muy similar al caso de la transferencia de calor, donde allá, si no mal recuerdan, de la teoría de la capa límite para transferencia de calor, voy a poner transferencia de calor, ¿qué es lo que se tenía? Una de las cosas importantes, el número de Prandtl a la 1/3. Para este caso, de manera similar, vamos a ver el número de Schmidt elevado a la 1/3. Esta no la hago ni nada por el estilo, pero ¿por qué? Porque es muy complicada matemáticamente, ¿no? Porque se tienen ecuaciones diferenciales parciales acopladas, por lo tanto se complica. Segundo, que es, se recurre a datos experimentales. Datos experimentales para calcular es muy similar al caso de la transferencia de calor, ¿eh? Transferencia de calor por convección, natural o forzada, ahí no hay problema. Estos datos para diferentes tipos de solutos, fluidos, velocidades y geometrías pueden correlacionarse en términos de números adimensionales. Números adimensionales. Por ejemplo, el número de Reynolds, el número de Schmidt, que es lo que vamos a ver cómo se definen. Y se pueden obtener por técnicas de análisis dimensional. Técnicas de análisis dimensional. Esto es lo que voy a ver, el teorema de Pi-Buckingham, ¿sí? Tercera forma. Este le vuelve a puesto así, ¿no? Primero, segundo, tercero. ¿Sí? Mediante analogías. ¿Sí? Entre la transferencia de momento Eso ya no lo vi, pero también viene en el libro de Sengel, ¿eh? Nada más que ir para transferencia de calor y momento. Calor y masa. Calor y masa. Dice, el fundamento de este método es está en que las ecuaciones generales que describen los transportes de masa, momentum y energía son análogas, ya que en ciertas condiciones estas transferencias ocurren por mecanismos similares. Entonces, esta la vamos a ver, esta no la había visto. Estas son los tres métodos para obtener el coeficiente de transferencia de masa o el coeficiente de transferencia de calor. No lo vi, nada más les mostré las ecuaciones diferenciales parciales. Esto sí lo hemos visto, donde para el caso del coeficiente de transferencia de calor, está el número de Reynolds, si es convección interna o externa forzada, y el número de Prandtl para cualquier tipo de convección. Y para el caso de convección natural, cambia el número de Reynolds, el número de Rayleigh. Y
les digo, ahora cambia aquí para el caso de la transferencia de masa, que este es el número de Schmidt. De todos modos te lo voy a poner, ese es lo que vamos a ver ahora en transferencia de masa. Y mediante las analogías entre la transferencia de calor, momentum, calor y masa, ¿sí? Esto no va a ser la parte matemática, no voy a poner la analogía de Reynolds y la analogía de Chilton-Corbin, pero tiene que ver con las cuestiones matemáticas entre los tres fenómenos. Como lo hemos visto, pues hay luego ecuaciones muy, muy similares, que podemos tomar la ecuación de la segunda ley de Newton, de Fourier, parece sí, que es similar a la segunda ley de Fick, que es una ecuación diferencial parcial. Esa, por eso se le llama analogías, ¿sí? Y se ven muy parecidos. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a ver es números adimensionales. Ya no me voy a meter en algunos, por ejemplo, el caso de el número de Reynolds, es Rho, y otra vez lo vuelve a tomar para que vean, aquí en el libro o en transferencia de masa, Rho por B, por la longitud característica entre mu, o la velocidad promedio, la longitud característica entre la viscosidad cinemática, que esto también lo podemos ver como, en términos de fuerzas, lo voy a poner aquí, fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Y aquí de todos modos lo estamos retomando, esto ya lo hemos visto frecuentemente, entonces esto ya como que no es, ¿sí? No voy a meter en detalle. Ahora sí, el número de Schmidt. Schmidt SC, que es la viscosidad cinemática entre la difusividad, ¿sí? Entonces esto también lo podemos ver como mu entre rho por la difusividad. Esto también lo podemos ver como difusividad de momentum. Difusividad de momentum. Difusividad de masa. ¿Sale? Dice aquí, es importante recalcar que siempre deben usarse las propiedades físicas de la mezcla, ya que la difusividad, la viscosidad, la velocidad y la densidad pueden variar apreciablemente con la concentración. Sin embargo, cuando las mezclas son diluidas, se pueden utilizar las propiedades físicas del solvente para una buena aproximación. Por ejemplo, estuviéramos en aire, acetona o cualquier sustancia, pues se puede utilizar las propiedades del aire. Dice, cuando hay transferencia de simultánea de calor y masa, frecuentemente se utiliza el número de Lewis. Transferencia de calor y masa simultáneas. Se utiliza el número de Lewis. Entonces, esta es... Esto es igual a la conductividad térmica. Aquí le pongo, se le pone así Rho CP entre la difusividad. Esta es la difusividad. No, sí es la difusividad de calor. Entre la difusividad de masa. ¿Sí? Todas las propiedades de la mezcla en principio. Ahora, el número. Esta es la conductividad térmica, esta nada más de ahí. Acá, el número adimensional, le voy a poner aquí adimensional. El coeficiente de transferencia de masa. El número adimensional que contiene el coeficiente se llama el número de Sherwood. Sherwood.
Y la definición es muy similar al número de Nusselt. Y recuerden, aquí es el coeficiente de transferencia, bueno, para uno u otro, por la longitud característica entre, era el coeficiente de transferencia de masa, de calor, perdón, por la longitud característica, ¿entre qué para el número de Nusselt? Pues entre la conductividad térmica. Aquí es entre la propiedad y la difusividad. ¿Sí? Entonces, ese es importante, el número de Sherwood, que aquí también lo que dice, no confundir con el número de Biot-masa. Biot-masa. Porque es muy similar. Aquí, déjenme nada más ponerle esto. Esto también lo podemos ver como LC entre la difusividad y 1 sobre K. ¿Cómo pudiéramos describir esa relación? Bueno, entonces, 1 entre K, les digo que es como que creo que es rápido de verlo. Lo voy a poner con un rojo. Esta se puede ver como una resistencia a la transferencia de masa o resistencia al transporte de masa. Le voy a poner resistencia a la transferencia de masa, porque si no, no cabe, por convección. Y esa es resistencia a la transferencia de masa, transferencia por, no, perdón, ¿cuál conducción? Este es masa. Por difusión. Acuérdense que eso lo veíamos de la ley de Fourier, como una resistencia a la fuerza motriz y todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nada más no confundir con el Biot-masa. El Biot-masa que se define de manera similar al coeficiente KL entre B. Nada más que aquí, tasa de difusión intrafase. Tasa de difusión intrafase. Y la otra es tasa de transferencia de masa. Transferencia de masa. Interfase. Interfaces, ¿no? Sí. Ya otros números adimensionales no los pone, pero está el número de Stanton, que también está en el libro de Lobo. El número de Peclet, ¿sí? Esos es como que no es tan fácil de verlos aquí en transferencia de masa, sino ya como que aplicado, por ejemplo, el número de Peclet se ve en reactores o en bioreactores, ¿no? Para ver si se aleja, se aproxima al flujo tapón, que es como si fuera un taponcito, ¿no? En el, ¿cómo se llama? El cilindro, en el dispositivo este. Entonces ahora vamos a ver el análisis dimensional y correlaciones. Una de las técnicas es mediante el teorema de Pi-Buckingham. Y es la base y permite determinar grupos adimensionales relevantes. ¿Sí? En resumen, no lo voy a escribir todo. En resumen, este teorema establece que la relación funcional entre las n variables cuyas dimensiones pueden escribirse en términos de m dimensiones fundamentales puede expresarse como función de n y m grupos adimensionales. Entonces aquí nada más voy a poner como que n variables para simplificar. Y lo estoy nada más leyendo, ¿no? Pueden escribirse en términos de m dimensiones fundamentales. M dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son esas dimensiones fundamentales? Entonces aquí tenemos, son 7 dimensiones fundamentales, las cuales están los que utilizamos son nosotros 5 por lo regular, ¿no? Como ingenieros. Entonces, dice, puede expresarse como una función de m y n, como una función esto. Entonces, si lo voy a poner así. Función de n, m, puede expresarse. ¿Sí? Grupos adimensionales, compuestos de combinaciones de las variables. Aunque el teorema no nos señala el número de grupos adimensionales, nos informa sobre la relación de estos. El método de Rayleigh supera esta dificultad. Entonces, esto es lo que nos dice el método del teorema de Pi-Buckingham. Aquí está en M.
El método de Rayleigh, Rayleigh supera esta dificultad. ¿Cuál? La de que el número de grupos adimensionales nos informa sobre la funcionalidad de esto. Entonces, aquí dice, por lo que se va a utilizar para ejemplificar esto. Dice, supongamos que tenemos un sistema descrito por las variables x0, x1, hasta xn, por lo que se supone el comportamiento del sistema puede ser escrito como x0 es igual a una función, esto como, sí, x0, x1, xn. ¿Sí? Rayleigh supuso que la función phi podría ser expresada por una serie de potencias infinitas de las variables independientes de la forma, o sea, esta, x0, ese es lo de su suposición que hizo, es igual a menos infinito igual a más infinito. ¿De quién? De AI por x1 a la... Vamos a quitar aquí. 1 y1i y1i x2 y2i así hasta la yn, donde estos coeficientes numéricos, estos son coeficientes. Y estos son coeficientes también, índices numéricos. Todos los términos de la serie deben tener las mismas dimensiones, o dicho de otra manera, debe ser dimensionalmente homogéneo. ¿Sí? Entonces, aquí es como que no queda tan claro. Ahorita lo voy a hacer con un ejemplo. Esperen que les quede claro. Dice, es un tubo cilíndrico, ya no lo voy a hacer un poquito más pequeño para que sepa el análisis. ¿Sí? Entonces aquí está, este es el diámetro de T del tubo. Aquí está, como si fuera turbulento. Dice, tubo cilíndrico hecho de un material A ligeramente soluble. O sea, está ligeramente soluble. Sí, ahí todavía se alcanza a ver bien. Dentro del cual fluye un líquido en flujo turbulento. Por eso les decía aquí, ¿no? Flujo turbulento. Sí, flujo turbulento al que se está transfiriendo el soluto. Se desea conocer cómo está relacionado K con el resto de las variables. O sea, K con el resto de las variables. Sí. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer, lo voy a bajar la cámara para que vean la aplicación, como que queda más claro con la aplicación, creo yo. Dice, el primer paso, seleccionar las variables que afectan el sistema. Entonces voy a poner aquí, ¿no? Pasos. Primero, dice seleccionar las variables que... Seleccionar las variables que afectan al sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Dice aquí, si se tiende a infinito, pues está muy largo, como lo hacíamos antes, ¿no? Estuviera el tubo muy, muy largo y lo estamos haciendo nada más ya que está completamente desarrollado. Esto implica que es ignorar
como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Para el análisis de la determinación del perfil de velocidades, ¿sí? Se ignoran los efectos, se ignoran los efectos de entrada y salida. O sea, ya está completamente desarrollado el flujo. Por lo tanto, L no afecta. Por lo tanto, L no afecta. Este es el signo de por lo tanto, ¿no? El flujo está determinado por la velocidad en el bulk, ¿sí? BB, voy a quitar esto, sí, esto como que no me alcanza a ver bien, ahí así. ¿Qué más? La densidad del fluido, la viscosidad, ¿sale? Si se supone que la velocidad, suponiendo BB es igual a 0 en la pared, esta también es la condición de no deslizamiento que viene de la mecánica de fluidos o flujo de fluidos. Y si se puede decir que la interfase mezcla pared, la transferencia de masa se da únicamente por difusión. Entonces aquí en la pared, en la interfase pared fluido, se da únicamente por difusión. Por lo tanto, se tiene también la difusividad será importante. Por lo tanto, se tiene que el coeficiente de manera, utilizando lo que habíamos dicho anteriormente, el coeficiente de transferencia de masa es igual a una función de phi que afecta a las variables. Está afectado mediante la velocidad en el seno, la densidad, la viscosidad, la difusividad y el diámetro del tubo. Porque ese sí es importante, ¿no? Si les digo, si disminuimos el diámetro del tubo, ¿qué va a pasar? Pues se va a aumentar la velocidad o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, esa no es la presión, es de, ¿sí? Ahora, a fin de simplificar la notación, simplificando, lo que se hace es que el coeficiente de transferencia de masa, y es lo interesante aquí, va a ser una expresión del tipo A, donde va a ser como lo que lo habíamos visto anteriormente, aquí es esto. Primero estamos viendo esto, la funcionalidad, y luego vamos a expresarlo en términos de los coeficientes. Ahí lo estoy moviendo ahí. Entonces es lo que voy a hacer ahorita a continuación. Es K es igual a un coeficiente por la velocidad B a la A elevado a un coeficiente, la densidad a B, viscosidad a la C, la difusividad a la D, el diámetro del tubo a la E. ¿Sí? Entonces, ahora, el segundo paso es seleccionar las dimensiones fundamentales. Las dimensiones fundamentales. Que en este caso sería la longitud, ¿sí? L, sin masa, y el tiempo. Tercer paso, ¿sí? Encontrar los grupos adimensionales, determinar y así también se hacen de esta manera las correlaciones que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces para esto lo que se va a hacer es hacer una matriz. Entonces aquí la voy a hacer, esta matriz, a ver si cabe ahí. Esta es
que es variable. Dimensión. Ahí está. M, L y T. Entonces aquí el coeficiente. ¿Qué más sigue? La velocidad del seno, la densidad, la viscosidad, la difusividad y el diámetro del tubo. ¿Sí? Entonces aquí nada vamos a accionarla. El coeficiente tiene unidades de masa, no. De longitud tiene 1. Longitud, ¿no? Tiempo es -1, porque es longitud sobre tiempo, ¿no? De manera similar a la velocidad. No tiene unidades de masa, 1 y -1. La densidad es masa, sí tiene, que es kilogramo, ¿verdad? Sobre metro cúbico, será -3, no tiene unidades de tiempo. Esta sí tiene unidades, que sería gramos sobre centímetro segundo, en el caso del CGS, ¿no? Entonces sería 1, -1, -1. La difusividad no tiene unidades de masa, pero sí de longitud, que es longitud sobre tiempo, no es longitud al cuadrado, ¿verdad? -1. Masa, longitud, no, longitud sí tiene, que sería 1, y de tiempo 0. Aquí nada más haciendo que les quede más claro, la densidad, recordando que es la definición es masa sobre volumen en unidades fundamentales. Aquí tienen unidades fundamentales, es masa sobre L al cubo. Esta también la puedo pasar como M elevada a la 1, es que el 1 no se lo ponemos, pero aquí se lo va a poner para que le entiendan. L a la -3. Entonces, ahora, por eso es, la densidad es 1 en masa, -3 en longitud. Porque esto luego también como que no les queda muy claro. Ahora, la viscosidad, y esto nada más si no se acuerdan, pues se pasen. Pero una de las unidades fundamentales, o unidades de este tipo, que sería unidades de masa, longitud, tiempo. Entonces aquí quedaría como masa a la 1, longitud a la -1, tiempo a la -1. ¿Sí? Por eso aquí es 1, -1 y -1. Ahora la difusividad, nada más aquí recordando, la difusividad tiene unidades de metro cuadrado en el sistema internacional, ¿no? Sobre el segundo, en unidades fundamentales, tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. ¿Sí? Entonces aquí esto, si todavía se alcanza a ver, es longitud al cuadrado, tiempo a la -1, 2 de longitud, -1 de tiempo. Aquí el diámetro pues ya nada más es unidades de tiempo, perdón, de distancia, ¿no? Entonces aquí las otras no tienen. Entonces nada más para que lo vean eso, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que se hace con esto? Pues ahora lo que se va a hacer es, se va a tener la expresión, la voy a poner aquí, la que teníamos anteriormente, la voy a reescribir A por la velocidad de B a la A, luego Rho a la B, mu a la C, D a la D, diámetro del tubo a la E. Si no mal recuerdo, sí. Entonces, ahora, esta la voy a pasar en unidades fundamentales. Entonces, en unidades fundamentales tendría L sobre T es igual a A por, o si no, esto también lo pudiera hacer así, miren, L por T a la -1, espere que no haya problema, coeficiente. Entonces, la velocidad sería 1, L por T a la -1 elevado a la A. Estoy poniendo las unidades fundamentales. Ahora, por otro lado, este sería M por L a la -3 elevado a la B. ¿Sí? La viscosidad, estoy este con este, la viscosidad sería M por L a la -1, T a la -1, está elevado a la C. Entonces, la difusividad es L al cuadrado por T a la -1 elevado a la D, y otro diámetro del tubo que sería L elevado a la E. ¿Sale? Entonces, ahora aquí lo que se hace es igualando los exponentes.
Esto no lo había hecho, lo voy a hacer. Otra. M elevado a la que pudiera poner del lado izquierdo. Entonces, aquí, esto lo elevo a la 0, porque a la 0 en sí, esto yo lo podría poner aquí, vale 1. ¿Sí? En sí no le estoy haciendo nada. Entonces, ¿esto para qué? Ahorita vamos a ver aquí. Para M, sí, lo voy a bajar esto un poquito, para ver si me alcanza a poner los 3. Para M, ¿qué es lo que tendría? Esto implica que del lado izquierdo vamos a tener un 0. Nada más igualando los exponentes. ¿Sí? Ahora, ¿dónde más va a estar? Aquí tenemos este exponente. No, ¿verdad? Este sí vamos a tener. Aquí vamos a tener que, pues B. Espero que no haya problema. Este sí, es que no quiero hacerlo, porque esto sería L a la A, T a la menos A, M a la B, L a la menos 3B, M a la C, L a la menos C, T a la menos C, y así sucesivamente. ¿Sale? Espero que no haya problema. Entonces aquí, ¿qué más vamos a tener? Pues más C, y ya no vamos a tener otra cosa. Por lo tanto, aquí B es igual a menos C. ¿Sale? Ahora, para L, de manera similar, del lado izquierdo, ahora sí tenemos 1. Aquí tenemos que, a ver. Bueno, entonces aquí ya nada más tenemos esto. Aquí le puse un 1 para tratar de entenderlo lo mejor posible. Para M, lo repito, tenemos aquí nada más 0, esto es B, y esto es C, que está elevado a la C. Ahora para L, otra le puse el 1, es igual a 1 del lado izquierdo, igual a menos 3D menos C más 2D más C. Por último, para el tiempo, aquí tenemos menos 1 igual a menos A menos C, los exponentes, donde está involucrada la T. Aquí está el T, es menos D. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues para determinar o para tener una expresión de los exponentes. Entonces, aquí ya nada más es resolver. ¿Tenemos cuántas ecuaciones? Tenemos 3 ecuaciones y 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Entonces, tenemos que dejarla en términos de otros parámetros. No lo voy a hacer para mayor simplicidad. Aquí nada más lo que tenemos, dice, es resolviendo. Al igual lo voy a poner con otro color para que se vea la diferencia. Resolviendo para A y D. Para A y D se tiene que B es igual a A más D. B es igual a A más D menos 1. C es igual a 1 menos D. C es igual a 1 menos A menos D. O sea, en términos de A y D. Entonces, E es igual a, este ya no se alcanza a ver, lo voy a bajar la cámara. Entonces ahí nada más se resuelve en términos de A y D. E es igual a A menos 1. Entonces aquí tenemos todos los exponentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir lo que vale A, pues vamos a dejar así. Entonces, acá, en esta expresión, en esta, lo voy a poner así. Esta creo que no es tan difícil, pero bueno, vamos a ver. Acá es igual a A por la velocidad B a la A. Entonces esta la dejamos así, B a la A. Y como estamos resolviendo para esta nota, vamos a ver. La densidad está dada en términos de B, la voy a hacer A más D menos 1. Luego mu está dada como 1 menos A menos D al resolver este sistema. Y luego D, que está en términos de D, esta la dejamos así. Y diámetro del tubo, que está dada en términos de E, donde E es igual a A menos 1. ¿Sí? Entonces, reacomodando, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aquí tenemos la velocidad de B a la A. Aquí tenemos, esta también la podemos, pues no lo voy a hacer aquí. Vamos a decir rápido. Rho a la A, rho a la B, rho a la menos 1. Esta también la podemos expresar así, como mu
mu a la menos A, mu a la menos D, este es dt a la A y dt a la menos 1. ¿Sí? Entonces ahí, reacomodando, se tiene que K es igual a A, es como un factor, predispone un factor, la velocidad de B, en ρ por dt, entre mu, esto elevado a la A, ¿sí? Aquí está la velocidad a la A, ρ a la A, diámetro del tubo a la A, entre mu a la menos A. Y luego, ¿cuál otro? Es ρ por la difusividad entre mu, si no me recuerdo, sí, elevado a la D, y este es mu por ρ de t. Esto es el exponente que queda elevado a la 1, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo hacer, lo puedo pasar para acá. Lo voy a hacer, esto lo voy a multiplicar. Es K por ρ de t entre mu es igual a por la velocidad de ρ de t entre mu elevado a la A, ρ de entre mu elevado a la D. ¿Sí? Y ahorita multiplicando esta, se multiplica por el número de Schmidt, que está dado como mu por ρ de por ρ de la difusividad. ¿Sale? Ahorita lo voy a continuar. Entonces, ya haciendo la multiplicación por el número de Schmidt, que es este, en ambos lados, ¿qué es lo que, o para qué es lo que se hace? Pues para poder cancelar, miren, este se cancela con este se cancela con este. ¿Sí? Y aquí en sí tenemos el número de Schmidt, ¿sale? Entonces, del lado izquierdo ya tenemos K entre la difusividad, que ese es el número de Sherwood, que es igual al coeficiente de transferencia de masa por dt entre la difusividad, que es igual a ¿qué? A por ρ b, este es el seno, ¿no? B por diámetro del tubo entre mu elevado a la A por mu entre ρ b elevado a la 1 menos t, que esto sería igual a A por el número de Reynolds elevado a la A por el número de Schmidt a la 1 menos t. Por lo tanto, lo voy a poner así. Sherwood es igual a A por Reynolds elevado a la A por Schmidt elevado a 1 menos t. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo le haríamos para, por ejemplo, luego lo que se hace es agrupar para un número de Reynolds? ¿Qué es lo que dice en el libro de Stenger? Ustedes, si quieren hacer un análisis dimensional, no me acuerdo cómo se le llama, pero ¿para qué sirven los números adimensionales? Para reducir el número de parámetros. Por lo que nosotros, aquí, ¿cuántos parámetros tenemos? Tenemos 4 que podemos variar. Sin embargo, esto se reduce a 1, que es el número de Reynolds, de manera similar al número de Schmidt. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿cómo le haríamos para determinar A, minúscula A y D? A partir de datos experimentales, que es lo que se hace. Mejor. A ver, entonces, si nosotros tuviéramos el número de Sherwood a partir de, no sé, tener la capa límite del coeficiente, cuestiones tipo, el diámetro del tubo, que lo podemos determinar a partir de un tubo, una tubería, la difusividad son propiedades, densidad, viscosidad, y así. Pudiéramos determinar el número de Sherwood, el número de Reynolds, el número de Schmidt, determinar A. Y ahorita les voy a poner la correlación que está ahí.
como la que habíamos visto antes para los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, nada más eso sí no lo sé, no lo he visto allá, pero aquí sí es importante porque aquí lo hacemos como que desde cero empezar y sacar una correlación, ¿sale? Y esto es a partir de datos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos? Linealizando esta ecuación. O sea, ¿cuál? Esta ecuación. ¿Cómo la linealizamos? Pues, no sé, por ejemplo, puede ser, y aquí lo que estaba pensando, que esta la pudiéramos poner como, miren, como una A prima, ¿sale? Entonces, donde A prima es igual a A por el número de Reynolds a la A. Digo, nada más para hacerlo rápido, ¿no? Pero luego también, esto no es tan sencillo sacar la correlación. Con logaritmo del número de Sherwood es igual al logaritmo de A' por el número de Schmidt a la 1 menos D. Esto es muy importante, esto de la linealización, ¿eh? Entonces, le aplico logaritmos a ambos lados. Logaritmo de Sherwood es igual, aplico las leyes de los logaritmos. La voy a aplicar, una es la del producto y otra es la del exponente. Y luego la voy a reacomodar. ¿Cuánto? Yo la voy a poner así. Logaritmo de A' más 1 menos D por logaritmo del número de Schmidt. Por lo tanto, esta también la puedo escribir como logaritmo de Sherwood es igual a 1 menos D por el logaritmo del número de Schmidt más el logaritmo de A'. Entonces, ¿esta qué forma tiene? Pues del tipo Y es igual a MX más P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? La voy a hacer así para que se vea. Que no me alcance. Ahí está. Entonces, tendríamos que graficar el logaritmo de, este no es ese, es el logaritmo de Sherwood. Logaritmo del número de Sherwood contra el logaritmo de número de Schmidt. Y los datos experimentales tendrían una forma así, de estos datos experimentales. Esta sería logaritmo de A' y la pendiente sería 1 menos D. ¿Sale? Nosotros no vamos a hacer estos datos experimentales porque no es tan fácil, pero si dice, esta ecuación es la correlación deseada, dice, A y los exponentes A mayúscula y los exponentes A y D se determinan de datos experimentales. Entonces lo que tenemos aquí es una correlación como las que hemos visto anteriormente para el coeficiente, el número de Nusselt. ¿Sí? Entonces aquí es 0.023 por el número de Reynolds elevado a la 0.83 por el número de Schmidt elevado a la 1/3. Ahí está. Y esta se utiliza de manera similar que en el caso del coeficiente de transferencia de masa. De calor, perdón. Determina el número de Reynolds, el número de Schmidt, determinan el número de Sherwood, y de ahí, pues ustedes saben que el número de Sherwood es K por DT entre la difusividad, lo despejan, y pues ya les va a dar, ya van a obtener el coeficiente de transferencia de masa. ¿Sale? Entonces vamos a ver el ejemplo 422 del libro del Lobo, que dice es determinar el coeficiente de transferencia de masa, o sea, acá, en la disolución de un sólido. Entonces, aquí, el Lobo no lo hace con dibujos, a mí yo se lo voy a explicar aquí con dibujos. Entonces, aquí está una solución agitada. Este va a ser en el tiempo igual a 0. Ahorita se los explico. Aquí esto está agitada. ¿Sí? Donde aquí está un sólido, lo voy a poner con rojo, ¿no? Este es un sólido. ¿Sí? CA0 es igual, aquí la ponemos CA0 es igual a 0.1 molar. ¿Sí? La reacción de disolución, aquí CAB es igual a CAB. CAB es igual a CAB en el seno de función del tiempo. ¿Sí? La reacción de disolución es tan rápida, o sea, se va a disolver este sólido, que puede considerarse que el ácido reacciona instantáneamente en la superficie del sólido. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice suposiciones.
posiciones, es isotérmico. Experimento. El tamaño de las partículas del sólido. Tamaño de las partículas del sólido. No cambian sustancialmente. No cambian sustancialmente. ¿Sale? Entonces, aquí es el área de transferencia de masa. Aquí esto. Transferencia. Es el área total de las partículas sólidas. Es el área total de las partículas sólidas. Sólidas que están disolviendo, que se están disolviendo, ¿no? Que se están disolviendo. Como la reacción instantánea, es como la reacción. Sí, la concentración en la interfase. Era lo que antes pasaba, ¿no? Lo que les decía. Ahí no tengo mi, una esfera. Pero bueno, llegaba el soluto en la interfase, reaccionaba instantáneamente. Eso es a lo que se refiere. Y la concentración ahí es igual a cero, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es un balance de materia. Balance de materia, que es cantidad de ácido. Ácido que desaparece del seno de la solución. Es igual a la cantidad de ácido transferido. Transferido a la superficie de la superficie de las partículas. Entonces, ahí está. Entonces, ahí está, espero que... Entonces, ahora, sustituyendo en términos matemáticos lo anterior, en términos matemáticos, aquí tenemos un signo negativo de dt por la concentración, por el volumen, que esto en sí tiene unidades de mol sobre tiempo. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener, si les digo es, ¿y por qué signo? Ahorita vamos a ver por qué el signo. Entonces esto es la cantidad de ácido que desaparece. Bueno, desaparece, entonces es signo negativo. Si estuviera apareciendo, pues sería positivo. Entonces es AS por NaI. Es el ácido, perdón, es el flux interfacial. Entonces, esta es AS por el coeficiente de transferencia de masa por CA. CAP menos CAI. Porque va desde el seno del fluido hacia la partícula catalítica. Es como si estuviéramos aquí. Entonces aquí lo voy a poner una partícula catalítica, viene aquí, y se transfiere CAB, y luego aquí es CAI. Entonces aquí es como si tuviéramos la interfase. Entonces aquí va a ser así, CAB, o al revés, vamos a ponerla así. CAB, y esto es en la interfase CAI. No, yo estoy escribiendo y nadie me dice. Ahí está, miren.
es esto, ¿no? Entonces es como si hiciera un acercamiento. Desde una partícula catalítica va desde el seno del fluido hacia la partícula. Entonces aquí ya viendo en la interfase CAD y CAI, y ahí es diferente. Puede ser CAI o CAB, ¿no? Pero bueno, ahí es la diferencia de concentraciones es CAD menos CAI, donde CAI es igual a cero porque reacciona instantáneamente. Entonces, este es el área total de las partículas, ¿sí? Este es el flux del ácido que llega a la superficie de las partículas. Este es el volumen constante, sale de la derivada, y aquí también es mol por área-tiempo. Si lo multiplicamos por área va de moles por tiempo. Entonces, nada más que sea dimensionalmente consistente. Entonces, aquí es menos el volumen por dCAD dt es igual a el área por AS por K por CAD. Pues pasamos, por ejemplo, el volumen, separando variables e integrando, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, bueno, antes de esto lo voy a hacer así. Es menos dCAD dt es igual a AS entre volumen por K por CAD, donde esto es el área volumétrica que ya hemos visto anteriormente. Entonces, separando variables e integrando, entonces tenemos menos dCAB, lo pasamos dividiendo, entonces menos dCAB entre CAB es igual a bueno, aquí lo voy a poner al revés. K por A por dt. Integramos. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Tiempo igual a 0, CAD, o sea 0, ¿no? 0.1 molar, ¿sí? Y en el tiempo igual a T, CAD, igual a CAD, es la concentración que está en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí que lo que nos va a dar esto es constante, no depende del tiempo. Lo sacamos y del lado izquierdo sería menos logaritmo. Ya lo voy a hacer. Aquí sería menos logaritmo y sería la función de valor del límite superior, que sería, de aquí me estoy saltando un paso, CAD entre CA0 igual a K por A por T. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace, si tenemos, aquí pasa que tenemos datos experimentales del tiempo, 0, CA0. A ver, entonces ahí está. Si tenemos valores de tiempo y de concentración, pues nosotros podemos aquí hacer, y esta va a ser, por ejemplo, la concentración del seno, ¿no? Que les decía. Entonces, esta ecuación tiene la forma del tipo Y es igual a mx. Si nosotros graficamos, y ahí está en el libro de Lowe, entonces, los datos es menos logaritmo de CAB entre CA0, ¿sí? CAB, o sea, esto Y, CAB, que no se alcanza a ver bien, que sería menos CAB, menos logaritmo, CAB, que la casi igual, queda casi igual, contra el tiempo. Aquí hay que tener cuidado, esta ecuación es del tipo Y igual a mx, ¿ve? No Y igual a mx más b. Entonces, tuviéramos los datos, estos son los datos, sacamos la regresión, pero que sea en el origen, y la pendiente que va a dar, pues la pendiente va a dar K por A, y da el valor de 0.249. K por A es igual a 0.249 minutos a la menos 1. ¿Por qué? Porque este no tiene dimensiones. Por ejemplo, que fuera 1 sobre, no, perdón,
Este es minutos. Por lo tanto, esto debe dar 1 sobre K por A. ¿Sí? Y esto también puede ser 4.15 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. ¿Sale?